Hay hombres que pasan años creyendo que el problema es su cara, cuando en realidad el problema es la forma en que aprendieron a verse a sí mismos. Y mientras más se repiten, no soy guapo, más empiezan a apagarse por dentro. Porque un hombre inseguro no solo cambia su mirada, cambia su energía, su presencia y hasta la forma en que entra a un lugar. Pero aquí viene lo interesante. Muchos hombres que creen que no son guapos, jamás fueron feos de verdad. Solo aprendieron a mirar mal su propio valor durante demasiado tiempo. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti empieza a cambiar. Así que si eres hombre y quieres desarrollar más confianza, presencia masculina y entender cómo funciona realmente la atracción y las relaciones, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita, porque vamos rumbo a los 3000 suscriptores y tú puedes ser parte de esta comunidad. Y por cierto, abajo en la descripción te dejé un curso que está ayudando a muchísimos hombres a mejorar sus relaciones, entender la psicología femenina y desarrollar una mentalidad masculina mucho más fuerte y segura. De verdad vale muchísimo la pena que le eches un vistazo. Tema 1. La mentira que muchos hombres creen sobre la belleza masculina. Muchos hombres crecieron creyendo una mentira bastante peligrosa, que nacer guapo define cuánto valen como persona. Y lo peor es que casi nadie se da cuenta de cuándo empezó a creer eso. Tal vez viendo al chico popular de la escuela, a los actores perfectos de las series o incluso a esos influencers que parecen creados en un laboratorio secreto de Internet. Poco a poco, el hombre común empieza a verse al espejo como si estuviera mirando a un enemigo. Y sin darse cuenta, convierte cada detalle de su rostro en una sentencia sobre quién es. Lo curioso es que cuando alguien observa la vida real con atención, nota algo medio incómodo. Muchos hombres considerados normales viven experiencias que tipos extremadamente guapos ni siquiera logran vivir. Tienen pareja, lideran grupos, llaman la atención y dejan huella donde llegan. Porque al final, la mayoría de las personas no conecta primero con una cara, conecta con una sensación. Hay hombres que entran a un lugar y parece que están pidiendo perdón por existir. Y otros que sin tener una apariencia perfecta transmiten una tranquilidad que naturalmente atrae. Y eso cambia por completo el juego. Las redes sociales empeoraron todo porque crearon una vitrina imposible de competir. Hoy, muchos hombres agarran el celular antes incluso de abrir la ventana de su cuarto. En menos de 5 minutos ya vieron modelos, millonarios, físicos irreales y vidas editadas milimétricamente. El cerebro empieza a creer que eso es lo normal. Y ahí nace una trampa silenciosa. Mientras más se comparan, menos valor ven en sí mismos. Pero hay algo que casi nadie comenta. Algunos de los hombres más atractivos del mundo tienen características que en teoría deberían hacerlos menos guapos. Y justo ahí es donde la siguiente parte empieza a tener sentido. Tema 2. El verdadero problema no es tu cara, es cómo te ves a ti mismo. Existe una diferencia enorme entre un hombre que no se siente atractivo y un hombre que ya se rindió consigo mismo. Porque cuando alguien pasa demasiado tiempo creyendo que no es guapo, esa idea empieza a escaparse por todos lados. La postura se cierra, la mirada evita el contacto, la voz pierde fuerza. Es como si todo el cuerpo intentara volverse invisible. Y lo más fuerte es que muchos hombres ni siquiera se dan cuenta de que eso les está pasando. Creen que el problema está en la cara, cuando en realidad la inseguridad ya se apoderó de toda su presencia. El cerebro humano es rarísimo en ese aspecto. Cuando una idea negativa se repite demasiadas veces, empieza a buscar pruebas para confirmarla. Entonces, el hombre sube una foto y solo ve defectos, habla con alguien e interpreta cualquier reacción neutra como rechazo. A veces una mujer ni siquiera lo estaba mirando, pero en su cabeza ya siente que lo descartó. ¿Y sabes qué es lo más duro? Esa autocrítica constante va desgastando poco a poco la energía masculina. Es como cargar un peso invisible todos los días sin darte cuenta de que ya estás demasiado cansado hasta para intentarlo. Pero llega un momento en que algunos hombres empiezan a notar algo curioso. Existen tipos con apariencia totalmente común que logran captar atención apenas empiezan a hablar. Hombres que tal vez jamás serían elegidos como los más guapos del lugar, pero que tienen algo difícil de explicar. Una mezcla de calma, autenticidad y presencia. No parecen desesperados buscando aprobación. Y quizá eso es exactamente lo que hace tanta diferencia. Porque al final, la atracción rara vez nace de la perfección. Nace de la energía que alguien transmite sin decir una sola palabra. Y ahí es donde mucha gente empieza a entender por qué ciertos hombres considerados feos terminan siendo inolvidables. Tema 3. ¿Por qué algunos hombres feos terminan siendo irresistibles?
Casi todos los hombres han vivido esa situación extraña de mirar a un tipo aparentemente normal, o incluso fuera del estándar, y preguntarse, ¿cómo demonios este sujeto llama tanto la atención? Y la respuesta casi nunca está en su cara, está en su presencia. Algunos hombres entran a un lugar sin hacer ningún esfuerzo y aún así parece que ocupan todo el espacio. No porque hablen fuerte o quieran impresionar a todos, sino porque no transmiten necesidad. Y sinceramente eso es una de las cosas más magnéticas que existen. Existe un tipo de confianza silenciosa que no nace de la apariencia, nace de cómo el hombre se siente consigo mismo. Fíjate en esto, los hombres muy inseguros suelen buscar validación todo el tiempo sin darse cuenta. Cambian su personalidad dependiendo de quién esté cerca, intentan agradar demasiado, se ríen de todo y están de acuerdo con cualquiera. En cambio, el hombre que tiene presencia no parece desesperado por ser aceptado. Escucha con calma, habla mirando a los ojos y no intenta demostrar su valor cada 5 segundos. Es como si dijera silenciosamente, sé perfectamente quién soy. Y pocas cosas resultan tan atractivas como eso. Y tal vez el ejemplo más interesante está en muchos artistas, actores e incluso hombres comunes que se vuelven virales justamente por no encajar en el estándar perfecto. Algunos tienen nariz chueca, sonrisa rara, mirada cansada o rasgos completamente imperfectos. Pero tienen autenticidad. El problema es que la mayoría de los hombres pasa tanto tiempo intentando parecer atractivos, que se olvida de construir algo mucho más poderoso, identidad. Porque al final las personas memorables rara vez son recordadas por ser perfectas. Son recordadas por la sensación que dejaban en el ambiente. Y cuando un hombre entiende eso, empieza a darse cuenta de que quizá ha estado saboteando su propia imagen durante años sin siquiera notarlo. Tema 4. La mayoría de los hombres se destruyen sin darse cuenta. La mayoría de los hombres cree que la atracción es algo con lo que se nace. Pero casi nadie se da cuenta de cuántos hábitos silenciosos pueden destruir completamente la presencia masculina. Dormir mal, por ejemplo, no solo hace que la cara se vea más cansada, también vuelve la mente más insegura, el humor más pesado y la energía más baja. El hombre empieza a caminar encorvado, pierde ganas de salir, se aísla, y ahí viene la parte cruel. Se mira al espejo pensando que el problema es la genética, cuando en realidad su propio estilo de vida está apagando quién podría llegar a ser. Hay hombres que pasan años sin notar el impacto de cambios pequeños y simples. Un corte de cabello que combine mejor con su rostro, una barba más cuidada, ropa básica pero que les quede bien, hombros menos cerrados, una rutina mínima de gimnasio o caminatas. Parece poca cosa, pero el cerebro humano reacciona muchísimo a la forma en que alguien se presenta. Y lo más interesante es que esos cambios no solo transforman la apariencia, transforman el comportamiento. El hombre empieza a moverse diferente, a hablar diferente, hasta a respirar diferente. Es como si poco a poco volviera a ocupar espacio en el mundo. Pero hay algo todavía más profundo en todo esto. Muchos hombres no se cuidan porque en el fondo ya aceptaron la idea de que nunca serán atractivos. Entonces entran en un ciclo peligroso. Se abandonan, pierden confianza y usan esa falta de resultados como prueba de que no nacieron para eso. Pero la verdad es que la presencia masculina funciona como una construcción silenciosa. Pequeños hábitos acumulados crean una transformación que nadie nota de un día para otro, hasta que un día todos la notan. Y cuando eso empieza a pasar, el hombre entiende que quizá las mujeres nunca estuvieron mirando primero lo que él pensaba. Tema 5. Lo que las mujeres realmente notan primero en un hombre. Muchos hombres pasan años creyendo que las mujeres analizan cada detalle del rostro masculino como si fueran jueces en un concurso de belleza. Pero en la vida real, el cerebro humano funciona de una manera mucho más emocional que lógica. Antes de fijarse en los rasgos físicos, las personas sienten la energía de alguien. Sienten si ese hombre parece cómodo consigo mismo, si transmite calma o tensión, seguridad o desesperación. Y eso aparece en cosas pequeñas, en cómo camina, cómo mira y cómo reacciona cuando alguien lo ignora o lo pone a prueba. Un hombre puede tener una cara muy atractiva, pero si transmite necesidad todo el tiempo, algo se siente raro. Es el típico tipo que intenta impresionar demasiado, fuerza una personalidad, habla más fuerte para llamar atención o cambia completamente cuando entra una mujer atractiva al lugar. Y la gente lo nota rapidísimo. Ahora compáralo con un hombre tranquilo que habla normal, escucha de verdad y no parece desesperado por validación. Incluso sin una apariencia perfecta, transmite estabilidad emocional. Y la estabilidad emocional, especialmente hoy en día, se volvió algo increíblemente raro.
y por eso mismo tremendamente atractivo. Tal vez por eso muchos hombres se quedan confundidos cuando ven que algunos tipos comunes crean conexiones mucho más fuertes que hombres considerados perfectos. Porque la atracción no es solo estética, es sensación. Y mientras más intenta un hombre parecer increíble todo el tiempo, más artificial puede verse. Lo curioso es que muchos empiezan a cambiar por completo cuando dejan de enfocarse en verse atractivos y comienzan a construir una vida que realmente respetan. Y justo ahí es donde algo empieza a cambiar dentro de ellos, sobre todo cuando dejan de compararse constantemente con otros hombres. Tema 6. El día que dejas de compararte, algo cambia. Existe un vicio silencioso que destruye la autoestima de muchísimos hombres sin que se den cuenta: la comparación constante. El problema es que hoy sucede todo el tiempo. Mientras comen, trabajan, descansan o incluso intentan dormir, agarran el celular y empiezan a mirar la vida de otros como si la suya valiera menos. Siempre aparece alguien más guapo, más rico, más fuerte o más seguro de sí mismo. Y sin darse cuenta entran en una competencia imaginaria que jamás termina. Lo peor, incluso cuando mejoran, siguen sintiéndose insuficientes, porque la vara cambia todos los días. Las redes sociales crearon una ilusión peligrosa de perfección masculina. Solo aparecen los mejores ángulos, los mejores momentos, los cuerpos preparados, las frases ensayadas, los carros rentados para la foto y las vidas editadas hasta parecer películas. Pero el cerebro emocional no entiende eso racionalmente. Compara los detrás de cámaras de su propia vida con el tráiler de la vida de los demás. Y ahí nace esa sensación pesada de insuficiencia. El hombre empieza a creer que siempre le falta algo: belleza, dinero, altura, carisma, estatus, cuando muchas veces lo que realmente le falta es paz mental. Y quizá uno de los momentos más liberadores en la vida de un hombre llega cuando finalmente deja de competir con todos. Porque en ese instante algo cambia dentro de él. Cambia la energía, cambia la mirada. Deja de vivir intentando demostrar valor y empieza a construir valor real. Curiosamente, es ahí donde muchos hombres empiezan a verse más atractivos sin siquiera darse cuenta. No porque se volvieron perfectos, sino porque dejaron de actuar como alguien que se siente inferior. Y cuando esa necesidad de validación empieza a desaparecer, pequeños detalles comienzan a hacer una diferencia gigantesca en la forma en que el mundo los percibe. Tema 7. ¿Cómo volverte más atractivo sin cambiar tu rostro? Una de las mayores cosas que muchos hombres descubren demasiado tarde es que la atracción no depende solo de la cara. De hecho, existen hombres que cambian completamente la forma en que son percibidos sin modificar prácticamente nada de su apariencia física. La forma de hablar, por ejemplo, tiene un impacto enorme. Un hombre que habla despacio, con calma y claridad, suele transmitir mucha más presencia que alguien acelerado e inseguro. Lo mismo pasa con el humor, el contacto visual e incluso la forma en que reacciona cuando alguien no está de acuerdo con él. Pequeños detalles revelan muchísimo más carácter que unos músculos perfectos o una cara simétrica. El estilo también comunica cosas silenciosamente. Y no, eso no significa usar ropa cara ni parecer modelo de revista. Muchas veces un hombre se vuelve más atractivo simplemente porque encontró una versión más limpia y auténtica de sí mismo. Una camisa que le quede bien, un perfume agradable sin exagerar, unos tenis limpios, una mejor postura. Parece demasiado simple, y quizá por eso casi nadie lo toma en serio. Lo curioso es que los hombres inseguros suelen buscar transformaciones gigantes, cuando en realidad son las pequeñas mejoras constantes las que construyen una presencia fuerte con el tiempo. Pero existe algo todavía más poderoso que la apariencia externa: la sensación de propósito. Cuando un hombre empieza a construir una vida que realmente respeta, algo cambia naturalmente en su expresión. Deja de verse perdido, deja de vivir esperando aprobación de todo el mundo. Y eso afecta absolutamente todo: la voz, la mirada, la energía e incluso su silencio. Porque los hombres verdaderamente atractivos rara vez parecen desesperados por llamar la atención. Y quizá justo ahí es donde mucha gente empieza a darse cuenta de una verdad incómoda. Tal vez nunca fueron feos de verdad. Tal vez solo llevaban años mirándose de la manera equivocada. Tema 8. Tal vez nunca fuiste feo. Solo estabas mirando mal. Tal vez una de las cosas más tristes de la vida masculina es que muchos hombres pasan años enteros en guerra consigo mismos sin darse cuenta. Entran a un lugar sintiéndose inferiores desde antes de hablar. Se toman fotos intentando esconder la cara. Evitan mirar a los ojos por miedo al juicio de los demás. Y poco a poco empiezan a vivir como alguien que cree que no merece ser deseado, admirado o amado.
Lo más curioso es que muchas veces nadie los veía tan negativamente como ellos mismos se veían. La prisión más pesada casi nunca estaba en su rostro, estaba en su mente. Existe un momento muy importante en la vida de un hombre, cuando entiende que la autoestima no nace de la validación de los demás, porque mientras dependa de eso siempre será controlado por la opinión ajena. Un comentario negativo arruina su día, un rechazo destruye su confianza, una comparación roba su paz mental. Pero los hombres emocionalmente fuertes entienden algo tarde o temprano. Nadie puede transmitir presencia real mientras está rogando silenciosamente por aceptación. Y quizá por eso tantos hombres cambian completamente cuando finalmente aprenden a respetarse primero a sí mismos. Al final, muchos hombres nunca fueron feos. Solo estaban cansados, inseguros, perdidos y desconectados de sí mismos. Y cuando empiezan a cuidar su mente, su cuerpo, su postura, su energía y su identidad, ocurre algo impresionante. No se convierten en otra persona. Simplemente dejan de cargar el peso de creer que no tienen valor. Y quizá la verdadera transformación masculina empieza exactamente ahí, en el momento en que un hombre deja de preguntarse ¿seré lo suficientemente guapo? Y empieza a preguntarse ¿por qué pasé tantos años creyendo que no lo era? Conclusión. Tal vez después de este video, algunos hombres sigan preguntándose si son guapos o no, pero esa ya no es la pregunta más importante. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a seguir tratándote como alguien inferior? Porque mientras sigas creyendo que no tienes valor, el mundo también lo va a sentir. Y no necesitas convertirte en otra persona para volverte más atractivo. A veces lo único que necesitas es dejar de destruirte mentalmente todos los días. Así que a partir de hoy empieza a observar cómo hablas, cómo caminas, cómo te cuidas y cómo piensas sobre ti mismo. Porque un hombre que se respeta cambia completamente la energía que transmite. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez sentiste que no eras suficiente? ¿Qué parte de este video fue la que más te pegó? Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo sobre mentalidad masculina, autoestima, relaciones y psicología humana, suscríbete al canal y activa la campanita. Estamos cada vez más cerca de los 3000 suscriptores y tú puedes ayudar a construir esta comunidad de hombres que realmente quieren evolucionar. Y recuerda echarle un vistazo al curso que te dejé en la descripción, porque a veces una sola decisión puede cambiar completamente la forma en que un hombre se ve a sí mismo y se relaciona con el mundo.